Hace un año se conocieron las primeras imágenes del telescopio espacial James Webb, que desarrollaron conjuntamente la NASA de Estados Unidos, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Y con lo que han revelado durante este primer aniversario, ya se transformó lo que la humanidad conocía del cosmos. Desde el 12 de julio de 2022, estas son las clases de imágenes que hemos visto. Lo sorprendente es que son las más nítidas que se conocen y que tienen un alcance sin igual. Mostró, por ejemplo, un cúmulo de galaxias que están a 4.600 millones de años luz de la Tierra. Para dimensionar qué tan lejos es esto, podemos comparar con la distancia a la que estamos del Sol, que no completa ni siquiera un año luz, sino tan solo está a 8,3 minutos. James Webb también nos mostró con un nivel de detalle único cómo se veían las 5 galaxias del quinteto de Stephan hace millones de años y también la nebulosa de Carina, una formación de estrellas que va destruyendo el gas que hay a su alrededor. Además de lograr nitidez y profundidades únicas, este telescopio también ha marcado hitos, como descubrir el agujero negro supermasivo activo más distante hasta ahora, e incluso ha encontrado vapor de agua alrededor de un cometa y también alrededor de un exoplaneta, que es como se le conocen a los planetas que no orbitan alrededor del Sol como lo hace la Tierra, sino alrededor de otra estrella. Con todo esto, entonces, ¿cómo el James Webb transformó las ciencias espaciales y qué significa esto para nosotros, la humanidad? Para entenderlo, hoy en el debate estamos con Raúl Joya. Él es ingeniero y director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia. Y desde Santiago de Chile nos acompaña César Fuentes, astrónomo, miembro del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines y quien es doctor en astrofísica de la Universidad de Harvard. A ustedes, nuestra audiencia, los leemos a través de las redes sociales, donde pueden comentar con el hashtag #eldebatef24. Estamos como @France24-ES en Twitter, Facebook, Instagram y desde hace poco en Threads. Y mi Twitter es @mariaclaguirre. Si quieren repetir este y todos los demás programas, pueden verlos en nuestro canal de YouTube o escucharlos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Raúl Joya, primero comienzo con usted. Bienvenido a los estudios de France 24. Gracias por la invitación, María Clara. Raúl, ¿cómo explicar brevemente algunos de los grandes descubrimientos del telescopio James Webb? Bueno, para todas las personas que nos están siguiendo, contarles que tenemos un telescopio en el espacio, fuera de la atmósfera terrestre, que a veces nos causa grandes problemas para observar esos cuerpos distantes. Nos ha permitido encontrar detalles que antes no lograban los telescopios terrestres o el hermano menor de este telescopio, que es el famoso Hubble. Con este gran telescopio, con unas dimensiones que rondan los 6,5 metros en su óptica, nos ha permitido, como bien lo anunciabas ahora, los objetos más distantes que no podíamos resolver. En la medida que construimos instrumentos de mayor diámetro, podemos recoger más información y eso nos permite tener mejor detalles de lo que tenemos. Como que cuando tú tienes un binocular vas a poder detallar un pájaro. Lo mismo estamos haciendo con objetos bien distantes o de pronto con estrellas que ya sabemos que tienen algunos planetas, se llaman los exoplanetas, y que eso nos va a permitir descubrir en ellos cosas muy importantes, y por eso las primeras imágenes han sido como abrebocas, porque no olvidemos que este telescopio está estrenándose en el espacio y hay cientos de investigaciones alrededor de estos cuerpos celestes distantes, en estrellas, galaxias, hasta la misma formación de nuestro universo, que son las inquietudes que este telescopio se construyó. También le doy la bienvenida aquí al debate a César Fuentes. César, gracias por acompañarnos y también la misma pregunta para comenzar. ¿Cuáles son los hallazgos más importantes que ha hecho este telescopio? Hola, un gusto. La verdad es que el James Webb tiene una misión. La principal misión por la cual se construyó es para estudiar las primeras galaxias que se hayan formado en el universo, ver la evolución de estas galaxias a lo largo de la historia del universo, ver, como bien decían ahí, cómo se van formando los planetas y también ver cómo van interactuando las galaxias a medida que los planetas se van formando en su formación, que es la imagen que NASA lanzó para conmemorar este primer año, este primer ciclo de observaciones con el James Webb. Y la verdad es que ha sido un tremendo gusto y satisfacción para la comunidad científica al ver que
este gran proyecto de NASA finalmente logra resultados, llegando a lo que se esperaba, pero superando bastante a lo menos las expectativas que yo tenía con respecto a la calidad de las imágenes y la ciencia que se puede hacer con estos resultados. Funciona muy bien este telescopio y ha valido la pena esperar tanto tiempo y tanto más caro que terminó saliendo este instrumento. Y usted tal nos explicaba, Raúl, que este telescopio sale al espacio, es uno de los pocos, o no sé si el único, que sale al espacio. Empecemos por esa dificultad técnica de llevar a un telescopio a esta distancia. Claro, es que nosotros como humanos, hablando como raza humana, al observar el universo estamos metidos dentro de la atmósfera. Por ejemplo, donde está César son excelentes cielos, es mucho mejor allá realizar estos trabajos de observación que por ejemplo en Colombia tenemos mucha nubosidad y no vamos a poder observar igual. Por eso se busca colocar los telescopios en el espacio y sí se han puesto varios de ellos y se observa el universo con diferentes gafas, digámoslo así. Pueden observar en una sección del infrarrojo, de los rayos X o en la luz visible, es decir, que vamos a poder observar con esos telescopios que ya están en el espacio ondas que aquí no podríamos captar porque nos protege nuestra atmósfera. Por eso es tan importante el diseñar y fabricar un telescopio que es grande por sus dimensiones, es casi como una cancha de tenis, desplegado totalmente el telescopio, pero hay que meterlo en la punta de un cohete que apenas tiene 5 metros de diámetro. Entonces, eso fue un trabajo de ingeniería muy grande, el tratar de utilizar materiales robustos que tuviesen una gran potencial de soportar el despegue y después desplegarse como un origami y tener su espejo y sus capas de protección para poder trabajar a las temperaturas que él necesita y que, entre otras cosas, el telescopio se mandó bastante lejos de lo acostumbrado. Por ejemplo, el telescopio espacial Hubble lo tenemos apenas a 500 kilómetros de altura, mientras que este ya fue a casi 1,5 millones de kilómetros, es decir, un poco más de 3 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Y eso todo se buscaba era para obtener buscar las mejores condiciones de luminosidad, oscuridad perfecta, fuera de alcances de ondas que lo pudieran contaminar en sus señales que debe tomar, y ahí la dificultad de esa obra de ingeniería. Y al respecto de esta distancia de la que está el telescopio James Webb de la Tierra, que como usted bien lo dice, es como ir y volver a la Luna 3 veces, la NASA ha explicado que una de las grandes ventajas es que no ha habido daños en el telescopio porque además serían imposibles de reparar. En caso tal de que haya una falla, César, en ese caso, ¿qué puede pasar? Nada, uno queda totalmente sin posibilidades de rescatar este telescopio como sí se hizo en su oportunidad con el telescopio Hubble. El año 91 se lanzó el Hubble y había un problemita ahí con un tornillo, daba unas imágenes que no eran mucho mejores que las que uno podía tomar desde el patio de la casa. Tuvieron que descubrir cuál era el problema y ir a reparar ese tornillo gracias a la existencia de este shuttle y que estaba, como bien decíamos hace un rato, orbitando a la Tierra. Eso es imposible porque a pesar de, no es el problema que esté más lejos que la Luna, el problema es que cuando uno va a la Luna, uno puede usar la gravedad de la Luna para devolverse. El James Webb está en un punto que se llama punto Lagrangiano 2, que coorbita con la Tierra, significa que la Tierra siempre está entre el James Webb y el Sol, lo cual permite que el James Webb pueda desplegar estos tremendos 28 metros cuadrados de protección, de escudo, al Sol y poder moverse y apuntar en la dirección antisolar, mirando hacia afuera del universo, lejos con el Sol a la espalda, lo cual es importante para tomar este tipo de observaciones. Pero si es que uno va a tratar de reparar el James Webb, hay que gastar energía para llegar, para frenar y para después devolverse. Entonces eso lo transforma en un imposible eh, o una misión que sería tan cara como lanzar el James Webb. Entonces lo hace poco viable. Tenía que funcionar bien a la primera y por eso que estábamos tan nerviosos con el lanzamiento hace un año, se logró. César, y teniendo en cuenta esta distancia, ¿cómo se mandan las imágenes, que además son miles de fotografías, no es una sola, cuando las vemos no significa una sola fotografía, sino que es un conjunto de imágenes? ¿Cómo logra enviar el James Webb estas imágenes? Existe una red de antenas globales que lo que en la Tierra, que es el Deep Space Network, que reciben este tipo de comunicaciones de, ya sean los rovers que están dando vueltas alrededor de Marte,
la sonda Juno, que está dando vueltas alrededor de Júpiter, y otras misiones que están yendo a sus lugares donde van a cumplir su misión, ya sea por ejemplo, unos troyanos alrededor de Júpiter, y esa red es la que está constantemente desplegada en toda la Tierra para que, independiente de la hora del día, cualquiera sea que esté a tiro de cañón, que pueda ver, tenga una visión eh, clara con el James Webb, puede recibir la información que este lanza, que este toma. A diferencia del Hubble, en el cual se trabaja en órbita, porque como da vuelta a la Tierra, una vuelta a la Tierra en órbita baja toma alrededor de 90 minutos, y en general las observaciones del Hubble duran 40-45 minutos, y tenemos los otros 45 minutos para lanzar esa información. El James Webb toma información de forma constante, está todo el rato observando, y la cantidad de imágenes que produce, la cantidad de datos es bastante grande, y por lo tanto parte importante de la misión es poder estar lanzándola y enviándola de manera constante para no tener que estar guardando esa información en el telescopio, y poder ver si es que hay algún problema, cambiar un poco las observaciones. Así que es constante, es bien eficiente la observación del James Webb. Y esto que tú decías, que no haya sufrido alguna colisión, algún problema técnico, es importante. De hecho, el mismo escudo está pensado y cosido para evitar que algún micrometeorito le vaya a generar un daño catastrófico. A pesar de ello, ya tuvo un golpe a pocos meses de que viera la primera luz, que es lo que estamos recordando ahora. La imagen que se tomó con el James Webb le pegó en uno de sus espejos sin causar mayor problema, pero va a ir degradándose la calidad de estas observaciones, que es una de las razones por las cuales en el primer ciclo es donde se incluyen los más importantes de estos proyectos para los cuales se ideó y se diseñó el telescopio. Ya hemos hecho bastantes comparaciones entre el James Webb y el Hubble, que como bien lo decía el doctor Fuentes, fue lanzado durante los 90 y el Webb apenas comenzó en el espacio desde diciembre de 2021. Usted, Raúl, le decía el hermano menor, pero técnicamente, ¿cuáles son las diferencias y qué hace del James Webb un telescopio tan avanzado? Bueno, podríamos empezar comparando el tamaño del espejo. El espejo del Hubble es de 2,40 metros. Es un diámetro que es muy bueno para tomar imágenes. Pero acá con el nuevo telescopio James Webb estamos hablando de 6,5 metros. O sea, vamos a tener una recolección hablando de superficie casi de 20 veces mayor, y eso nos va a permitir obtener un mayor detalle de lo que observemos. El telescopio espacial James Webb ya pesa 6 toneladas, el otro estaba pesando alrededor de 3 toneladas nomás. El telescopio James Webb tiene en su superficie de los espejos una cubierta en oro, y su base, los espejos están hechos en berilio, y todo esto está diseñado para que soporte las bajas temperaturas a las cuales debe trabajar el instrumento, y que recoja la información en unas longitudes de ondas que el telescopio espacial Hubble no podía hacerlo. Entonces ya es una gran diferencia importantísima. Y hablando también de lo que tú comentabas con César, el tema de la transmisión de datos es algo muy interesante, porque, por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos el pequeño satélite Libertad 1, el primero en Colombia que enviamos al espacio, estábamos analizando si era mejor tomar la foto o la imagen, comprimirla y mandar la foto como tal, o mandarla de pronto por punticos, en palabras sencillas, y aquí en la Tierra recopilarla y formar la imagen. Todos son retos muy interesantes para los jóvenes que están haciendo trabajos en todo esto del diseño, software y computación. O sea, pues como te darás cuenta, el telescopio que tenemos ahora en órbita es mucho más grande, nos está dando mucha más información, y por eso las imágenes tan bonitas que están la gente detallando, y para los investigadores, pues ni de qué decir. Y lógicamente esperamos que funcione sus 10 años por lo menos, mientras que llega el hermano ya mayor, que parece ser que hacia el 2027-2030, que se llama el Román, pueda llegar a tener éxito, que no va a ser tan grande, pero va a tener unas condiciones de poder observar cosas aún más al detalle para el tema de galaxias, planetas en otras estrellas, etcétera. Una de las características de este James Webb es su capacidad infrarroja, comparativamente hablando con el Hubble. ¿Nos podría explicar al respecto?
Bueno, cuando nosotros observamos el día a día en nuestro entorno, estamos viendo el reflejo de la luz del sol sobre todas las superficies, pero hay una cantidad de ondas que no podemos ver, apreciar con nuestros ojos, por ejemplo, las señales de los celulares o la de los radio, televisión, pero si nosotros tuviésemos una especie de colector de esa información, yo lo llamo con unas gafitas especiales, podríamos empezar a ver todos esos datos. Y lo que está haciendo el telescopio espacial James Webb es observar en el infrarrojo, así en palabras generales, y va a poder ver cosas que los otros telescopios no ven. Entonces puedes tener la misma foto del mismo cuadro, de la misma zona, pero con otra información, cosa que está ya dando información muy interesante para todos los científicos porque ya pueden comparar con sus fotos anteriores en lo que llamamos la luz visible, lo que estamos viendo ahorita, con el rayos X con infrarrojo de otros telescopios y hacer un mosaico de toda la información que hay en el universo. Y con estas características, César, es que se logra que el James Webb recolecte imágenes del universo profundo, es decir, que están a una distancia que por lo menos la humanidad no había podido ver. Y dentro de ellas, precisamente para festejar el aniversario del telescopio, la NASA reveló nuevas imágenes, todo el tiempo ha estado revelando imágenes, pero reveló imágenes de que habían detectado un agujero negro supermasivo activo en la galaxia CERS 19, que está a poco menos de 10.000 millones de años luz. Un poco para entender qué tan lejos está, el universo tiene aproximadamente menos de 14.000 millones de años y el hecho de que esté a 10.000 millones de años luz significa que fue una galaxia que surgió entre 470 y 675 millones de años después del Big Bang. Pero ¿cómo explicarle a nuestra audiencia esta distancia de años luz y sobre todo aclarar que las imágenes que está viendo el telescopio no son de hoy, sino que precisamente es cómo estaba, en este caso, esta galaxia hace menos de 10.000 millones de años? Sí, a ver, son varias cosas las que hay que decir con respecto a esto de la observación infrarroja y lo que le permite hacer al James Webb. Como tú ya decías antes, es diferente al Hubble porque ve luz diferente. Entonces son complementarios. El James Webb, por ejemplo, no ve ultravioleta, que es algo que sí tiene la capacidad del Hubble. Eh, y el problema y la razón por la que ha tomado tanto tiempo hacer el James Webb es porque uno tiene que poner toda la observación muy fría porque hay el ruido, la luz que viene, como a todo lo que hemos tratado de tomar una foto contra el sol, que tenemos una fuente de luz muy luminosa que evita que tomemos imágenes con detalle. La luz infrarroja, nosotros, los humanos, emitimos la mayor parte de nuestra emisión es en el infrarrojo. Y por eso que tiene que estar tan frío. Eh, Estas observaciones de objetos tan lejanos son gracias a varios procesos que ocurren en el universo. Sabemos o contamos que el universo se expande, eso hace que los fotones, la luz, se vaya cansando a lo largo del tiempo desde que es emitida. Ese cansancio en astronomía, en física, se denomina que se vuelven más rojos. Luz que es muy potente se va volviendo menos energética y el hecho que este hoyo negro pueda haber sido observado es porque parezca una contradicción, los objetos más brillantes en el universo están asociados a hoyos negros y esto tiene que ver con los discos que ocurren cerca de estos hoyos negros en que los objetos se calientan a millones de grados, más o menos la temperatura que existe al interior del Sol, y gracias a que esta energía se va haciendo cada vez más se va ocurriendo al rojo, es que uno la puede observar en el visible o en el infrarrojo para los objetos aún más lejanos, como en los que observa el James Webb en el infrarrojo. Gracias a ellos que el James Webb está muy bien diseñado para observar estas primeras galaxias, primeros cuasares y hoyos negros, como este el más lejano, y poder observar esa luz que ha sido corrida al rojo, se ha ido moviendo desde el ultravioleta, al visible, al infrarrojo en el cual los puede detectar el James Webb. Y es esa característica que lo hace muy bueno para estudiar las primeras estructuras en el universo y por eso que va a ir quebrando cada vez más, y se vamos a ir viendo a lo largo de estos 10 años, que se va descubriendo la estrella más lejana, la galaxia más lejana, el hoyo negro más lejano.
Así se va descubriendo entonces estas diferentes galaxias, estrellas que están bastante lejanas, pero ¿por qué se dice que estos telescopios capturan las imágenes del pasado? Tiene que ver con esta propiedad del universo en el cual vivimos, el universo natural en el cual la velocidad de la luz es finita, no es instantánea. Y eso, una vez que uno lo entiende, es como lógico. La verdad es que no fue lógico hasta que llegó Albert Einstein a introducir su teoría de la relatividad, en la cual eh, tiene varias consecuencias el hecho de que la luz y la información se transmita a una velocidad finita, la velocidad de la luz. Entonces, cuando uno ve cualquier objeto, incluso, no sé, la pared que uno tiene frente a en la pieza en la cual cualquiera de nosotros esté, lo que uno está viendo no es como la pared es ahora, es como fue hace un tiempo pasado, desde cuando salió la luz de ahí. Cuando miramos el sol es como era el sol hace 8 minutos, cuando miramos la luna es como era la luna hace un segundo. Cuando miramos algunos de estos objetos, como este hoyo negro del cual hablábamos, es 10.000 millones de años. Y así. Y es por eso que nosotros podemos decir que estamos mirando las cosas como fueron en el pasado, a pesar que en ese caso hablar de presente y pasado hay que ser un poco cuidadoso, dado que se entiende que todo lo que nosotros percibimos lo percibimos cuando ya pasó. Eh, eh, en el caso de estos objetos, claro, es bien impresionante que uno pueda ver una estrella que hace muchísimo tiempo ya se destruyó, por ejemplo. Y precisamente simplemente para añadir a lo que usted está explicando, señor Fuentes, se habla de años luz porque es el tiempo o el cuánto recorrido hace la luz en un año según las medidas de la Tierra. Por eso se habla de años luz. Y bien lo precisa también nuestro productor del programa, Andrés Doncel, es como si hoy enviáramos una carta, pero quien la recibe la leyera en 3 meses, en 4 meses o en un año. Es un poco para tener también esta comparativa. Señor Joya, pero ¿para qué nos sirve a la humanidad ver estas galaxias, estas estrellas y lo que ocurría hace millones de años? Sí, realmente el instrumento sirve para hacer ciencia y podría poner el ejemplo directamente con un par de colombianas. Porque estas chicas recién graduadas, doctoradas, hicieron una propuesta para observar por el telescopio. Una de ellas dijo, no, yo quiero, lo que está diciendo César Fuentes, es observar las primeras galaxias que pudieron surgir cuando el famoso Big Bang o creación del universo se da según las teorías que tenemos. Otra persona dijo, no, yo quiero ver cómo se están formando los sistemas solares, o es que siempre estuvo Mercurio, Venus, Saturno así formado, o cómo se fue desarrollando. Entonces, para dar nombres propios y que las personas que quieran encontrarlas en las redes, Sofía Rojas trabaja sobre galaxias y María Claudia Ramírez trabaja sobre discos protoplanetarios, y ellas están en redes contando cómo van sus investigaciones, cómo terminaron sus doctorados, y nos están dando la razón de para qué hicimos este equipo y por qué nos está llamando la atención todos los trabajos que está votando. Por un lado, vamos a tener grandes trabajos de investigación porque vamos a encontrar muchos más detalles de nuestro sistema solar. Por ejemplo, ya hemos hecho fotografías de nuestros planetas, pero este aparato está encontrando de pronto, algunas composiciones, algunos movimientos, algunos detalles que los otros telescopios no nos daban. Y pues lógicamente también está dando la posibilidad de mostrarle al mundo que el universo es mucho más grande, que hay muchos más detalles por encontrar y que la gente sigue pagando impuestos, por no decirlo así, de otra forma, para construir estos instrumentos que las agencias espaciales que tú mencionabas hicieron para construir. O sea que es un gana-gana, porque invertir en ciencia a la larga se retorna para el desarrollo de la humanidad. Todas las cosas que tenemos como el Internet o los equipos médicos que utilizamos en nuestros hospitales muchas veces han venido de la exploración espacial. Y precisamente una de las imágenes que ha mostrado este James Webb y que mostró hace justo un año fue un cúmulo de imágenes en una galaxia, o un cúmulo de galaxias mejor, donde se mostraban miles de galaxias. Y la NASA bien lo decía, que esta sola imagen era como ver un grano de arena a la distancia del brazo y que esa partecita mínima del universo era la que estaba logrando ver el James Webb. Y aquí un dato súper interesante, y es que son miles de galaxias. La nuestra es la Vía Láctea, pero son miles de galaxias. Y el James Webb, uno de los cubrimientos que ha hecho y por el que le quiero preguntar a César Fuentes de qué significa esto, es vapor de agua.
Es decir, ¿puede existir en otros momentos una condición similar a la que tiene la Tierra, ya habiendo encontrado vapor de agua? Y para quienes nos están viendo en televisión o en YouTube en la señal en vivo, estamos viendo en pantalla precisamente esta primera imagen de James Webb que se conoció que fue ese cúmulo de galaxias. Y mientras ustedes lo ven, yo le pregunto de nuevo a César, ¿qué significa encontrar vapor de agua? Y esa imagen que tú estás mostrando ahí tiene estos puntitos rojos que tienen como, hay la grande, una estrella, el paso que está ahí frente al cúmulo de galaxias. Las galaxias que son como lentejuelas son galaxias que están entre medio, y las galaxias que son rojas, que aparecen como arcos, son galaxias que están siendo dobladas por la materia oscura del cúmulo que está entre medio. Eh, el agua que tú nombras es la que se observó en la superficie de ciertos exoplanetas tomando espectros, por la misma razón que Raúl explicaba que desde la Tierra es muy difícil hacer ciertas observaciones, es porque la atmósfera terrestre, rica en agua, rica en CO2, cada vez más por el calentamiento global y nuestra acción en el planeta, esas moléculas absorben la luz infrarroja, que es una de las razones por la cual ocurre el efecto invernadero. Eso significa que si uno quiere observar esas moléculas provenientes de otros exoplanetas, no se puede hacer desde la Tierra, porque estamos muy contaminados con la propia agua que tenemos frente a nuestras naves. Saliendo y pudiendo observar, tomando espectro de estos exoplanetas, uno puede ver aquellas moléculas que están en su superficie. No es suficiente como para, por ejemplo, descubrir eh, alguna molécula que uno pudiera pensar que es algo vivo en algún exoplaneta. Ni por si acaso es suficientemente precisas esas observaciones para poder hacer ese tipo de observaciones. Sin embargo, puede detectar CO2, como ya lo hizo el James Webb, en un exoplaneta o agua en un exoplaneta. El poder ver esas moléculas, sabemos que el agua es una de las moléculas más frecuentes en el universo, incluso en las mismas nubes moleculares de las cuales se forman las estrellas, son muy ricas en este tipo de moléculas. Y cuando se forman los planetas alrededor del Sol, también es muy rica en estos hielos. Por lo tanto, sabemos que existen ahora, los últimos 20 años hemos aprendido que uno, los planetas son extremadamente comunes alrededor de las estrellas. Y lo otro es que este tipo de planetas con estos volátiles, como le llamamos los astrónomos, cualquier cosa que uno pueda beber o respirar, también son muy comunes, por lo cual uno esperaría que hayan muchos planetas con estas condiciones similares a la Tierra. Y con el Roman y otros nuevos telescopios esperamos poder ser más precisos en aquel planeta que tenga, sea una Tierra 2.0, algo que sea muy parecido a cómo surge la vida en la Tierra. Le pregunto lo mismo, señor Joya, ¿puede existir un planeta o qué se conoce hasta ahora un planeta que tenga condiciones similares a la Tierra? Bueno, ya como lo explicaba César, está el instrumento para empezar a identificar, y son miles los planetas que hay ahora, pero cuáles tienen las características similares a algo como nuestro planeta Tierra son muy pocos. Y en eso están trabajando los astrónomos, clasificando, estudiando, mirando qué sistema solar pertenece a ese planeta, si es un sistema doble con dos estrellas, un sistema binario, etcétera, etcétera. De ahí que las investigaciones hasta ahora están empezando con este nuevo equipo para poder definir esos sistemas planetarios parecidos en donde podamos tener tierras. Todavía es muy pronto para decir exactamente, pero a veces con los medios nos cuentan encontrar un planeta similar a la Tierra. No, todavía se están trabajando, se infiere que está allí el planeta. Hay algunos componentes químicos con la espectroscopía que nos dicen que hay posibilidad de que se desarrolle algo similar a lo que estamos buscando, el anhelo de buscar la vida, y también pues lógicamente de lo que estamos hablando de moléculas que nos den indicación de ello, pero está todavía muy pronto para dar el resultado. Hay que seguir trabajando en esto. Ustedes dos apuntan a la siguiente pregunta que le quiero hacer a César, y es aspectos químicos que comienzan a encontrarse y que nos podrían dar pistas de algo similar a la Tierra, aunque todavía, como bien lo precisan ustedes, estamos lejos de saberlo. Uno de esas moléculas de carbono que ha identificado el telescopio James Webb es catión metilo, que junto con otras moléculas es una de las que forma el cimiento de toda la vida que se conoce. ¿Cómo explicar qué es el catión metilo, César?
Este tipo de moléculas que se llaman moléculas orgánicas, que es como cualquiera que tenga carbono, básicamente, eh, son moléculas que los biólogos han determinado que son necesarias para hacer las bases químicas que va construyéndose eh, para eventualmente lograr obtener alguna célula, algún tipo de maquinita biológica muy simple que sea capaz de eh, gastar energía, tomar energía de, algún, de su medio y a través de procesar esa energía, sintetizar productos que les sirvan para realizar sus funciones y ser más eficiente en hacer este mismo proceso. Eh, Definiciones para la vida hay muchísimas, según la que uno elija. Hay cosas que son evidentemente vías que quedan fuera o son cosas evidentemente inertes que quedan dentro. El punto es que ir encontrando estas moléculas que son estos ladrillos para la vida es importante porque dan luces de qué tan fácil o qué tanto más difícil es el proceso por el cual este juego vital, si uno quisiera, que ¿no es cierto? Una vez que uno echa a andar esta máquina de la evolución, es bien difícil de pararla, es bien resiliente, lo cual los filósofos lo tenían bien claro. Es bien difícil pensar en un mundo sin vida viviendo en la Tierra, donde uno literalmente levanta cualquier piedra, está lleno de vida, lo cual no es el caso fuera de la Tierra, por lo menos hasta donde conocemos ahora. Y por lo tanto, pareciese ser bien fácil, viniendo de la Tierra, que haya vida en el universo, una vez que uno se pone a investigar afuera y se da cuenta que las condiciones como las de la Tierra no son tan comunes en un principio, y ahora que nos damos cuenta que al parecer sí es más fácil de obtener, aumentan muchísimo las posibilidades de que haya vida fuera de la Tierra y más aún que esté lo suficientemente cerca como para poder estudiarla. Eh, Sí. y la astronomía tiene esta gracia que no solamente permite obtener estos beneficios anexos como tecnología, etcétera, sino que responder preguntas bien profundas que tiene la humanidad, como estamos solos, por qué estamos acá, y cosas que son bien centrales en el desarrollo de esta cultura. Raúl, para volver con usted muy brevemente y seguir con su comparación de los hermanos, se viene, como usted lo dijo, el hermano mayor de James Webb, Roman. ¿Qué se sabe y qué características tiene hasta ahora? Bueno, ese instrumento no va a ser del mismo tamaño como les mencionaba, de 6,5 metros. Va a rondar alrededor de los 3 metros, pero las longitudes de onda en las que va a poder trabajar es muy amplia y el campo. Es decir, mientras que el Hubble puede tomarte una fotografía de un área así pequeña, este otro va a abarcar mucho más grados en el firmamento. Y quisiera complementar algo a lo que le preguntaste ahora, César, porque esa va a ser la pregunta y ha sido la humanidad, ¿no? El desarrollo de la vida. Y hay una oportunidad muy interesante para los jóvenes ahora y es desarrollar la exobiología o astrobiología, ¿no? Encontramos que hay microorganismos en sitios con altísima temperatura como los volcanes o a profundidades del mar en donde uno diría, no, allá no es posible encontrar vida. No es mi línea de mi trabajo, pero César lo explicó muy bien. Y todas esas cosas están llamando a que se desarrolle más ciencia ahora para poder explicar y llegar a entender cómo también se desarrolló aquí la vida en la Tierra, ¿no? Y muy brevemente, ya para concluir, señor César, ¿qué entiende usted o cuáles cree usted que son los mejores hallazgos de James Webb? Bueno, aquí uno va tomando la camiseta de la ciencia que a uno le gusta. Yo estoy en el campo de los astrónomos que estudiamos cómo se forman los planetas, y en particular cómo se estudia el sistema solar. Una de las cosas más interesantes son las observaciones de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Hay varias otros eh, que es un programa abierto. Los resultados, una pequeña cosa de cómo funciona la astronomía, cuando uno postula a ciertos programas de Sí. observación, esos datos son privados y son privados por un año. Así que durante este año que eso empieza a ocurrir ahora, se empiezan a caducar este periodo en el cual uno tiene exclusividad sobre esos datos y se vuelven públicos. Por lo tanto, vamos a ver no solamente los resultados de las nuevas observaciones Sí. de aquellos proyectos que eran públicos durante el primer año, sino que también aquellos que son privados.
esto de los planetas. Lastimosamente por tiempo lo tengo que interrumpir para poderle dar el paso a usted, Raúl. ¿Cuál es el mayor hito que marca Webb muy brevemente? Para mí, al igual que César, me gusta el sistema solar. Una fotografía de Urano con sus anillos que no son detectables con otros telescopios es lo que más me llamó la atención. Para mí esa es la línea que voy a estar pendiente. Raúl Joya y César Fuentes, gracias por acompañarnos en este debate y por explicarnos también este tema. La producción de este programa estuvo a cargo de Andrés Doncel y la de los invitados con Tania Herrera. Ustedes siguen con France 24.